Gracias, señor embajador. Bueno, hay preguntas de diversa índole, de diferentes ámbitos, y vamos a comenzar sobre una pregunta que le formulan sobre la cuestión de la pobreza. Usted ha comentado algo sobre el desarrollo de Perú, pero según los datos de esta pregunta, la pobreza ha decrecido de un porcentaje por debajo del umbral de la pobreza del 45,5% de la población en 2005 hasta un 19,3% hace 2 años, en 2015, ¿no? Es decir, 6,5 millones de personas han salido de la pobreza, ¿no? Bueno, en primer lugar, enhorabuena si estos datos son correctos. Y es una pregunta de cómo ha sido posible este milagro económico, qué políticas sociales e inclusivas se han realizado para conseguir esto. Y luego, a pesar de reducir la tasa, sigue siendo un 20% prácticamente lo que queda, si se van a seguir implementando medidas para seguir bajando estas cifras en los próximos años. Sí, las cifras son correctas. Corresponden básicamente a 10 años, pero podríamos alargar el plazo del 2001 a la fecha, y entonces el porcentaje es más alto todavía. Esto responde básicamente a 2 elementos. Cada 3 puntos de crecimiento del producto es un punto de rebaja en la pobreza. Nosotros en el gobierno de Alan García tuvimos, como dirían los aviadores, viento de cola a favor, y por consiguiente pudimos crecer años al 7, 8, 9 y pico %. Por consiguiente, ese periodo fue uno de los periodos donde más se redujo la pobreza. Pero desde antes, pero sobre todo a partir de la democracia, cuando llegó Toledo, etcétera, se han implementado una serie de programas sociales destinados a los sectores más pobres. Y eso ayuda también a aliviar la pobreza. Yo sí creo que la idea es que para el 2021, que son los 200 años de la independencia del Perú, podamos tener una pobreza con un dígito nada más. Y ese es el objetivo. Usted ha hecho valoraciones sobre el comercio, sobre las bondades del comercio libre, ¿verdad? Ahora parece que hay una corriente un tanto inversa, ¿no? Viene de Estados Unidos con el nuevo presidente, donde hay un posible cambio de rumbo, ¿no? Pues más, podríamos llamarlo una exaltación, ¿no?, del proteccionismo, ¿no?, el America First, ¿no?, del presidente Trump. Y bueno, y en algunos países también ocurre eso, también un poco asociado al populismo, que quieren proteger sus economías con respecto a los movimientos de la globalización y el libre comercio. En su opinión, que usted tiene mucha experiencia en este ámbito, con los acuerdos que ha alcanzado para su país, ¿cuál es la solución a este problema y si tiene algún pronóstico de cómo puede acabar? Bueno, solución no la tengo. Primero, no soy economista, ni siquiera soy abogado, como se ha dicho. Yo estudié literatura, que por eso conocía bien a Ciro Alegría. A ver, yo solución no tengo. Lo que la experiencia demuestra es que los ciclos proteccionistas no ayudan al desarrollo, y más bien los ciclos de mayor apertura comercial generan más crecimiento económico, en primer lugar. En segundo lugar, yo creo que, visto desde afuera, y quizás me equivoque radicalmente, pero visto desde afuera, yo creo que está cometiendo un error Estados Unidos muy grande, porque lo que quiere proteger son cosas que ya no se pueden proteger porque son obsoletas en términos de la producción que hacen. O sea, el sistema de producción de ciertos bienes ya no responde a ninguna competitividad. Una de las cosas más interesantes, yo creo que se equivocó ahí Trump, bueno, es fácil para él equivocarse, es que Estados Unidos siempre apostó por proteger aquello que tenía mayor valor agregado. Y el famoso TPP, que era un proyecto de apertura de mercado, pero donde se protegía más que en los acuerdos comerciales previos todo lo que era propiedad intelectual, que es donde está el valor. El valor agregado está en la propiedad intelectual, no en hacer un televisor. Y entonces, yo sí creo que
tenía Estados Unidos muy clara la idea que tenía que pasar una etapa en donde su riqueza provenía de la protección a lo que daba mayor valor agregado y no simplemente preservar industrias ya no competitivas. No sé cuánto puede durar eso, pero definitivamente eso no va a favorecer mucho a la economía americana. Pero también creo que eso deberíamos tomarlo con pinzas. Hay países que pueden ser considerados amenazas y otros países que no son amenazas. Evidentemente, por decir así, los países de la Alianza del Pacífico no son una amenaza para la economía de Estados Unidos. Yo dudo mucho que Estados Unidos pida a Perú y Colombia, por ejemplo, revisar su acuerdo comercial. Lo dudo mucho. Pero claro, con China las cosas pueden ser diferentes por la magnitud de ese país. Yo sí creo que es un error que se comete. Creo que mucho más interesante es dedicarse a la investigación, al desarrollo y al entrenamiento personal para nuevas actividades, más que simplemente cerrar fronteras. Pero en fin, es mi opinión. Muy bien, gracias. Hay otra pregunta sobre, se ha hablado aquí ya, ¿no? El consejero delegado de Ferrovial y usted también ha hablado sobre los niveles de inversión previstos en Perú y esa anécdota que ha contado de Lula y Alan García. De cara a los inversores españoles, ¿qué sectores, además de infraestructuras y concesiones, además de esos, cuáles son aquellos que merece la pena tener el punto de mira? Pero el Perú es un país muy variado en sus recursos naturales, o sea que yo creo que es cuestión de identificar cuál es lo que pueden hacer mejor las empresas españolas ahí. Hay de todo, hay de las grandes empresas o consorcios hasta mucho mediano empresario que cuando la crisis ajustó por acá se fue al Perú. Yo diría que más allá de los productos minerales, el Perú es básicamente un país minero, no debemos olvidar eso. Hay un desarrollo muy importante el sector agroindustrial, en donde probablemente España también puede ser un socio muy interesante. El desarrollo de una agroindustria muy competitiva es uno de los fenómenos más interesantes que se ha dado en la economía peruana en los últimos años. Y probablemente hay sectores de servicios. Mis amigos del Banco Santander todavía se arrepienten de haber salido y ya quieren volver y la están viendo difícil. Hay algunos sectores de servicios que también puede ser muy interesante. Muy bien. Ahí, cuando se analiza posibles objetivos, posibles países para estar, ¿no?, en Latinoamérica, en Sudamérica, pues a veces se tiende un poco a simplificar y bueno, pues se ve que hay países que, caso de Argentina, ¿no?, pues que ahora ha pegado un bandazo, pero aún así el país está, por así decir, bajo sospecha, ¿no?, porque uno no sabe si a lo mejor puede volver otra vez a las andadas, ¿no? En el caso de Perú, ¿usted considera que es un país de bajo riesgo para los inversores? Bajo riesgo como país, me refiero. No importa quién gobierne. ¿Usted puede decir así con garantía esto? Sí. Sí, yo creo que, como les expliqué, en las últimas elecciones el casi 80% de la población votó por una opción de centro-derecha y solo un 20% optó por una opción de izquierda que cuestionaba el sistema. Yo me imagino que no va a haber muchos cambios en términos de las figuras políticas que van a en 5 años estar en la lid política, en la contienda. Va a estar definitivamente la señora Keiko Fujimori, va a estar probablemente 2 candidatos que eran muy exitosos y que fueron descalificados por pequeños temas y de legalidad electoral, pero que venían corriendo muy fuerte y que no representan ninguna amenaza al sistema, y probablemente pues un par de candidatos de los partidos tradicionales históricos o los partidos del siglo XX, por llamarlos de alguna manera, ¿no?,
que es el APRA y el partido de Belaunde. Y entonces íbamos a tener una izquierda, como ha sido siempre en el Perú y suele ser muchas veces en América Latina, dividida. Probablemente hayan 2 candidaturas de izquierda a falta de una. Y entonces frente a eso yo sí creo que podemos tener cierta tranquilidad y seguridad de que no ocurra ninguna sorpresa. No la veo posible en estos momentos. Una pregunta que le hacen sobre, bueno, una lacra, ¿no?, que tenemos en España, que parece ser que también ocurre en Perú, la corrupción. Como, no sé si ya usted, que está a caballo entre los 2 países y que se desayuna con los casos que hay aquí y que me imagino que también estará viendo allí, ¿cuál es la solución para cuando con economías y democracias consolidadas tienen este problema? No sé si hay una solución viable. ¿Cuál es su opinión? Corrupción ha habido siempre, ¿no? Yo sí creo que en el caso del Perú, solo voy a hablar del caso del Perú, han fallado los mecanismos de control previo que deberían existir. Extrañamente tenemos una Contraloría que se le dieron muchas funciones y muchas atribuciones, pero que no ha sabido aprovecharlas. En primer lugar. En segundo lugar, y es un tema que no sé cómo se va a resolver, el proceso de descentralización que se hizo en el Perú fue muy malo. Fue precipitado, fue poco pensado. Se convirtieron los antiguos departamentos, o como llamarían acá provincias, en regiones. Se les dio muchas atribuciones y no hubo control suficiente sobre eso. Porque lo que está ocurriendo en el Perú con este fenómeno Odebrecht y otros parecidos es que no solo es el gobierno central que puede haber sido atacado por la corrupción, sino muchos gobiernos locales. Ha habido mucha corrupción a nivel de gobiernos regionales y gobiernos municipales. Por consiguiente, hay 2 temas. El tema es cómo tener instrumentos que puedan evitar eso, y el segundo tema, qué se hace con una descentralización muy mal planteada. Y eso sí no puedo resolverlo yo. Claro. Más preguntas. Bueno, hay una pregunta, son 2, pero bueno, las unifico, sobre los expresidentes Alejandro Toledo y Alberto Fujimori, ¿no? Cada uno tiene su situación un poco peculiar. La semana pasada en el Foro de Naciones Unidas reapareció públicamente el expresidente Toledo, que se declaró a sí mismo un perseguido político. Bueno, ¿cuál cree que debe ser la solución? Si debe volver a Perú para enfrentarse a la justicia por las acusaciones que pesan contra él. Y en el caso del señor Fujimori, pues si el presidente actual autorizará su liberación tal y como se viene hablando, ¿no?, últimamente. Bueno, yo creo que si Toledo regresa al Perú termina en la cárcel, nadie lo duda, ¿no? Entonces yo en sus zapatos tampoco regresaría, si puedo evitarlo. Sí, lo que se ha sabido de Toledo a partir de las delaciones o colaboración eficaz, o no sé cómo se llama en portugués, de Marcelo Odebrecht, etcétera, en realidad se intuían a partir de un caso muy grotesco de una compra de unas casas y oficinas que hizo Toledo por 5 millones de euros hace 2 o 3 años, y donde dio 3 excusas diferentes. Primero, esa era la plata que su suegra había recibido. Toledo hablaba bastante mal el castellano, entonces decía por el holocausto. No el holocausto, Toledo es casado con una señora judía. Después dijo que no, que esa era otra plata que habían prestado no sé quién. Finalmente era una inversión de un amigo suyo. 3 versiones distintas para el mismo tema, con lo cual nadie le quedó la menor duda que esa era plata de corrupción. Lo que vino a hacer Odebrecht en el caso de Toledo fue confirmar que esa historia, más otras cosas, eran verdaderas. O sea, era muy obvio que el hombre, a raíz de esa inversión lujosa que hizo en el Perú, estaba vinculado a la corrupción.
caso de Fujimori es otro caso. El caso de Fujimori es un caso, está en la cárcel, bueno, está en un recinto militar, ¿no? No está en una cárcel pública. Está en un recinto policial y cada cierto tiempo se discute si se le da o no se le da, se le indulta. Se suscitó hace poco el problema, creo que ya se zanjó, que el presidente dijo que no lo iba a hacer. El tema es la edad. Fujimori va a cumplir 78 años. Y hace muchos años que Fujimori tiene una especie de cáncer recurrente a la lengua, ¿no? Que lo tienen que estar tratando. Es una facultad presidencial indultar o no. Hasta el momento el presidente dice que no, pero es una facultad, puede cambiar de opinión. Muy bien. Hay una pregunta sobre un caso concreto que usted seguro que conoce, ¿no? De empresas que están trabajando en el Metro de Lima, empresas españolas en consorcios internacionales, pues que han solicitado un arbitraje al Banco Mundial por este proyecto, ¿no? Que hay desacuerdos con el gobierno de Perú. Y bueno, pues entiendo que al final pues son cuestiones empresariales habituales, ¿no? Pero si usted piensa que esto puede afectar, estos desacuerdos, a las relaciones entre Perú y España, y en concreto, si de alguna forma se puede decir que van a prevenir posibles entradas de empresas en el futuro. ¿Usted qué opina? No, mi experiencia a partir de... Me tocó ver un par de casos que se ventilaron en el CIADI. Mi experiencia es que no solo no afecta la relación entre el país receptor de la inversión y el país de la compañía inversora, no la afecta, sino incluso, lo digo por el caso de Energy, que tuvimos un arbitraje en el CIADI, incluso no afecta a futuro con la relación con la empresa, del país con la empresa, no la afecta. Esas son las reglas. Se hace un contrato, si hay discrepancias, pues está establecido en el contrato que se va al CIADI, pues, y se cumple con el fallo del árbitro, punto. No afecta. No afecta. Otra cuestión sobre, bueno, usted también lo ha citado, el populismo, los estados bolivarianos. Esto estamos viendo los últimos coletazos en Sudamérica. ¿Usted cuál es su opinión? Aquí tenemos de nuevo populismo, pero en el caso de Sudamérica, ¿cuál es su opinión? O sea, los países que están ahora todavía inmersos en estos procesos, ¿van a tener salida a una democracia convencional, tradicional? Yo creo que sí. Lo que pasa es que les va a costar mucho. A ver, yo quisiera hacer un poco de pequeña historia. El año 2006 se presentaban en el Perú a las elecciones el señor Alan García y el señor Ollanta Humala. El señor Ollanta Humala estaba patrocinado descaradamente por Chávez. Y Chávez hacía declaraciones todos los días sobre la política peruana. Y ganó García. Pero lo que importante no es que fuera derrotado el candidato. Lo importante, para lo que yo quiero decir, es que Chávez era un referente en ese momento. Había mucha gente que creía que ese modelo era el modelo a seguir y que debíamos encaminarnos en la ruta bolivariana. Pero el año 2011, apenas 5 años, ya Chávez ya no era referente. Y Humala tuvo que buscar a Lula, que en medio de todo había manejado con relativa sensatez su economía. Entonces Lula, que era popular, tenía el carisma igual o más que Chávez, pero no tenía la carga de Chávez en el sentido de un despilfarro absurdo de los recursos y que ya empezaba a sentirse en la economía. O sea, en 5 años Chávez dejó de ser un referente y el bolivarianismo también. Yo creo que en estos momentos, obviamente, lo que nos preocupa es qué puede pasar en Venezuela, no que Venezuela puede influir en nadie. Y yo sí creo que Venezuela tiene los recursos suficientes para salir de este entrampamiento. Pero claro, como todos nosotros, cuando hicimos locuras, va a tener que pagar la factura. Si el proceso de sanear esa economía va a ser un proceso muy complejo y muy doloroso para la sociedad venezolana.
Y ahí sí, perdone, para terminar, ahí sí debería haber cooperación internacional. Ahí sí tendría que hacerse un rescate a lo griego, digamos, para Venezuela, cuando se den las condiciones para volver a la sensatez política y económica. Y ya para terminar, la pregunta muy parecida. En el caso de Cuba, ha muerto el dictador y está el hermano. No sabemos, pero así como Venezuela ha tenido gobiernos democráticos, en el caso de Cuba, ¿cuál cree que va a ser la transición? Porque varias generaciones, ¿no?, han vivido bajo el comunismo. Hoy por hoy Cuba, hasta donde yo puedo percibir, tiene como dos estamentos políticos. El viejo estamento fidelista, que está siendo desplazado, aunque sobrevive muy fuertemente en Cuba, y el estamento raulista, por llamarlo de alguna manera, que es el que está manejando el aparato. Si el estamento raulista se termina de consolidar, probablemente termine haciendo una transición bastante ordenada. Si no se logra consolidar y hay una pugna, entonces vamos a ver problemas. Pero en este momento, hoy por hoy, Raúl maneja Cuba. Eso está claro. Ahora no sabemos qué pasará el día que Raúl se vaya, que de hecho lo ha anunciado para el año 18 que se va, ¿no es verdad? Si logra colocar a alguien para sucederlo, que pueda hacer ese proceso, que sí creo que es inevitable, que Cuba no, por más isla que sea, no puede seguir tan aislada, digamos, de lo que es América en general. Muy bien. Pues muchas gracias, don José Antonio. Gracias por haber venido por la interesante conferencia que nos ha dado. También quiero dar las gracias al consejero delegado Ferrovial y al director de Voz Populi y a todos ustedes por venir. Espero que la visita, ¿no?, que usted anticipaba, ¿no?, del presidente, pues sea un éxito, y le deseamos en su estancia aquí todo tipo de éxitos en el futuro. Muchas gracias.